En el vídeo anterior hemos visto cómo podemos medir la incertidumbre asociada a una variable, tanto a la variable como tal, digamos de una manera marginal, como cuando conocemos otra variable aleatoria. Eso, como os comentaba, nos va a dar pie a medir de una manera especial el concepto de independencia. Y esto lo vamos a ver de nuevo con el mismo ejemplo que teníamos. Como decíamos, supongamos que tenemos una variable que es x que toma dos valores, rojo y verde, y tenemos una variable y que toma tres valores, 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, hemos visto que la incertidumbre de y se ve reducida cuando conocemos x, pero ¿en cuánto se ve reducida? Bueno, pues eso es lo que lo podemos medir como la diferencia, directamente. ¿Cuál es la incertidumbre? La medición que tengo yo de incertidumbre respecto a y, si recordamos, logaritmo de 6, menos la incertidumbre que tengo respecto a y cuando conozco x, que es el logaritmo de 1/3, es decir, el logaritmo de 6 medios. De hecho, si utilizamos logaritmos en base 2, veríamos o podríamos ver que esta diferencia es exactamente de 2, es decir, reduzco a la mitad la incertidumbre. Bueno, ese es en el caso particular, en este ejemplo particular. Lo cierto es que es válido utilizar cualquier tipo de logaritmo para calcular entropías. Habitualmente se usa el logaritmo neperiano o el logaritmo en base 2, pero la interpretación es diferente. Habitualmente en estadística igual utilizaremos el logaritmo neperiano, pero en teoría de la información, realmente cuando estamos hablando de información, muchas veces por aquello del sistema binario se utiliza el logaritmo en base 2. Esto es a lo que vamos a llamar, aquí arriba lo tenéis, información mutua, lo representaremos por y. La información mutua entre x e y. Lo podemos interpretar como la información, la incertidumbre, recordad, que comparten ambas dos, es decir, y tiene una cantidad de incertidumbre asociada y parte de esa incertidumbre la comparte con x. Esa es la parte precisamente, esa parte que comparte es la que no eliminamos cuando conocemos x, ¿no? Bien, ¿de qué manera podemos utilizar la información mutua para determinar si dos variables aleatorias son independientes? Bueno, ocurre una cosa, y es que cuando x e y son independientes, sabemos que la probabilidad de y dado x es la probabilidad de y. Es decir, x no me dice nada. Y por mucho, si recordáis la ecuación, por mucho que yo promedie para los diferentes valores de x la entropía de y, la entropía condicionada de y, dado que la probabilidad condicionada es igual que la probabilidad marginal, lo que voy a tener es que la entropía de y condicionada a x, podéis intentar demostrarlo, es exactamente la entropía de y, lo que significa que esta diferencia es cero. Es decir, esto es importante, cuando x e y son completamente independientes, la información mutua, la información que comparten, es cero. Bien, ¿cómo podemos utilizar entonces esa información mutua para determinar estadísticamente si dos variables son independientes? Bueno, pues lo que podemos hacer, o lo que se hace, es un test de hipótesis, que es el test de independencia, basado en la información mutua. Para los que no, vamos a ver brevemente cómo se utiliza un test estadístico. No es trivial entender lo que es un test estadístico y cómo funciona, y bueno, pues quienes realmente no lo controléis podéis buscar información adicional para entender bien lo que está pasando, pero bueno, vamos a verlo por encima. El test de independencia o un test estadístico se aplica siempre sobre un conjunto de muestras. En nuestro caso, dado que queremos ver la independencia entre dos variables, x e y, el lanzamiento de la moneda y el lanzamiento del dado, lo que tendremos será una serie de muestras para la variable x y para la variable y. En el ejemplo de la moneda, el dominio de x tomaría dos valores y el dominio de y 6. Bueno,
en general, si X e Y son variables aleatorias, lo que ocurre es, o la base de nuestro test de hipótesis es que si suponemos, es decir, establecemos esta hipótesis nula, lo que se llama en los test estadísticos hipótesis nula, si suponemos que ambas variables son independientes, entonces este numerito de aquí, que es 2 veces n, el número de muestras de la muestra, ahora veremos un ejemplo, multiplicado por la información mutua que estimamos en la estimación de la información mutua de X e Y en esa muestra, sigue una distribución conocida, que es, y recordaréis que la vimos precisamente por esto, es una distribución de tipo chi cuadrado con R sub I, perdón, esto no debería ser R sub I, sino debería ser R sub X menos 1 por R sub I menos 1 grados de libertad, es decir, el número de estados que toma la primera variable, menos 1, por el número de estados que toma la segunda variable, menos 1. Por ejemplo, supongamos que yo he lanzado la moneda y he obtenido rojo-verde, y he lanzado el dado y he obtenido un número del 1 al 6. Y tengo un determinado número 100 veces, 100 pares de valores. De esos 100 pares de valores, yo los he utilizado para estimar, eso veremos un poco más adelante cómo se hace, estimar las probabilidades, bueno, en realidad ya lo hemos visto, estimar las probabilidades, y con esas probabilidades yo he calculado una información mutua estimada de 0,05. ¿De acuerdo? Simplemente, bueno, pues si recordáis la ecuación, calcularía la probabilidad, estimaría cuál es la probabilidad conjunta asociada a cada combinación, etcétera, las probabilidades que necesito, y calculo la información mutua. Bien, y resulta que esto es, obtenemos 0,5. Si yo quiero saber ahora, digo, bueno, voy a suponer que X e Y son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que me equivoque? La probabilidad de que me equivoque es la probabilidad de observar una información mutua tan grande o más que 0,05, siendo, o digamos, con 100 lanzamientos de la moneda y del dado. La distribución que sigue esta información, no la información mutua estimada, sino el estadístico, esa 2 veces n, que en este caso es 100, por la información mutua estimada, el estadístico sigue esta distribución, que es una chi cuadrado con, por un lado tenemos la moneda 2 estados, hemos dicho 2 estados menos 1, 1, por 6 estados del dado, 5, 1 por 5, 5 grados de libertad, es decir, el número de estados de la moneda. O sea, tenemos una distribución chi cuadrado con 2 estados menos 1 por 6 estados menos 1, una chi cuadrado con 5 grados de libertad, que tiene esta pinta, es decir, esta es la distribución de los valores. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la probabilidad, con qué probabilidad yo voy a ver, siendo realmente independientes, con qué probabilidad voy a observar un valor tan grande como este al azar. Hemos dicho que el estadístico es 2 veces n por la información mutua, que es estimada, que es 2 por 100 por 0,05, ¿sí? O sea, un valor de 10. Ese valor de 10 está aquí, aunque no se ve bien. Por tanto, la probabilidad de obtener un valor, una información mutua, siendo realmente independientes, el estadístico sigue esta distribución. La probabilidad de observar al azar, siendo independientes las variables, una información mutua tan grande como 0,05 en una muestra de tamaño 100, es la probabilidad de obtener ese tamaño, o sea, esa información mutua o más, es este área de aquí, que en este caso es 0,075. Es decir, la probabilidad de observar en una muestra de tamaño 100 dos variables aleatorias que toman 2 y 6 estados,
una información mutua mayor o igual que 0,05 es de 0,075. Esa es la probabilidad que llamaremos, lo que se suele llamar en el test estadístico el p-value, el p-value. Es la probabilidad de equivocarnos diciendo que la hipótesis nula, esa que hemos dicho, es de que son independientes, no es cierta, ¿no? Es la probabilidad de que nos equivoquemos y realmente sea cierta. Entonces, este test estadístico es lo que vamos a utilizar o se puede utilizar para determinar, dadas dos variables, si son independientes o no. Calculamos la información mutua, estimamos la información mutua entre ambas, determinamos en función del número de valores que toman x e y cuál es la distribución que sigue este estadístico, calculamos el estadístico, la información mutua por n por 2 y determinamos cuál es la probabilidad, digamos, de la cola de ese valor en adelante. Esa es la probabilidad de equivocarnos. Si esa probabilidad es muy pequeña, 10 elevado a menos 6, diremos claramente que x e y son independientes, o sea, son dependientes, no son independientes. Si esa probabilidad es grande, es decir, si la probabilidad de equivocarnos es de 0,5, no podremos, y aquí es donde está la sutileza de entender lo que significan los test estadísticos, no podemos asegurar, porque la probabilidad de error es muy grande, que no sean independientes, pero tampoco podemos asegurar que sean independientes, ¿de acuerdo? Los test estadísticos sirven para descartar hipótesis nulas, no para aceptarlas. Por tanto, si la probabilidad es muy pequeña, podemos descartar la hipótesis de que sean independientes y diremos que existe una dependencia entre ambas. Si la probabilidad es pequeña, es muy grande, no podremos decir nada, ni que son independientes ni que son independientes.